En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y seremos salvos. Antes de iniciar el recuento de las innumerables herejías y blasfemias de Ratzinger, que usurpó el trono pontificio sin ser católico, para desmontar las fábulas del pobre Papa Benedicto y de sus supuestas profecías, iniciaremos dando lectura a la Pacendi, para que conozcamos con claridad el oficio del Pastor Supremo, esto es, del Papa. Comenzamos. Al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. No ha existido época alguna en la que no haya sido necesaria a la grey cristiana esa vigilancia de su Pastor Supremo, porque jamás han faltado, suscitados por el enemigo del género humano, hombres de lenguaje perverso, decidores de novedades y seductores, sujetos al error y que arrastran el error. Aquí tenemos en resumen la tarea principal del Santo Padre. Por esta razón es que denunciamos la impostura de aquellos que instalados en la herejía han usurpado el trono petrino y no solo no han combatido, sino que han promovido sus perversas herejías con la depravación moral que, según Romanos 1, se sigue del abandono de la fe, logrando con ello la desbandada hacia el ateísmo y a la depravación moral de incontables almas, de las que han de dar cuentas a Dios. Y como ovejas sin pastor, los fieles que hemos caído en la cuenta del engaño, nos vemos conminados a gritar. Comenzamos con las archiherejías y blasfemias del antipapa Benedicto XVI. En la página 62 de su libro Fe y Futuro, podemos leer un resumen de su pensamiento. Mucha atención. Lo leeré despacio para que lo capten. El hombre de hoy mira el futuro. Su lema es progreso, no tradición. Esperanza, no fe. Sí, escucharon bien, no fe. Conoce sin duda un cierto romanticismo del pasado. Le gusta rodearse de las joyas de la historia. Pero todo esto solo confirma que estas épocas ya están pasadas y que el reino del hombre de hoy es justamente el mañana, el mundo que él mismo se construye. Porque lo que se aguarda en contraposición a la iglesia primitiva, o sea, a la iglesia católica, no a la conciliar, no es el reino de Dios, sino el reino del hombre. No la vuelta del Hijo de Dios, sino el definitivo resurgir de un orden humano racional, libre y fraterno. Orden encontrado por los mismos hombres. La evolución que experimentamos no se presenta como regalo de arriba, sino como producto de un duro trabajo de abajo. Yo lo dije eso. De una acción planificadora, calculadora, creadora. De aquí que la esperanza no signifique ya para el hombre actual una expectación de lo que no está en su mano, sino una actuación por sus propias fuerzas. El hombre aguarda la salvación de sí mismo y parece estar a punto de dársela. Con el primado del futuro se une un primado de la praxis, un primado de la actividad humana superior a cualquier otra postura. Como dijo San Pío X, el hombre con temeridad ha ocupado el lugar de Dios. Aquí está, este es su Papa ortodoxo. Continuamos. También la teología se abre cada vez más a esta postura.
La ortopraxia deja en segundo lugar a la ortodoxia. La escatopraxia parece más importante que la escatología. Como antes se encargó el pensamiento racionalista popular de decir a los campesinos que los abonos químicos son más eficaces que la oración, así también ahora, en relación al tiempo actual, se pueden leer cosas por el estilo en la literatura religiosa esmerada y moderna. En ella encontramos la reflexión de que en tales circunstancias la oración habría de ser transfusionada. Sería ahora difícil considerarla aún como llamada a la ayuda divina. Habría más bien que considerarla como un reunir para la praxis las propias fuerzas humanas. Ay, es que es insoportable este arquereje. Por eso, mis amores, les estoy dando oraciones católicas, porque te catequizan y te libran de toda esta basura que ha entrado en tu mente a través del Vaticano II. Ahora leeremos un fragmento de la Pascendi para que entendamos por dónde va la situación del pensamiento modernista. Como una táctica, los modernistas, la más insidiosa, consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y esparcidas aquí y allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad estas son perfectamente fijas y consistentes. En la página 14 podemos leer: leyendo a Comte, la cuestión de Dios no dice ya nada al pensamiento. El mundo está cerrado en sí. Un santo, una conocida expresión de Laplace, la hipótesis Dios ya no es necesaria para la comprensión del mundo. Incluso entre los creyentes se extiende una sensación parecida a la que podrían experimentar los pasajeros de un barco que naufraga. Vamos a situarnos en el contexto. Estamos hablando 1971. La iglesia que habían heredado de su santidad Pío XII era una iglesia en pleno crecimiento. Los católicos amaban su fe, conocían su doctrina, participaban en los sacramentos, en la acción católica, en el movimiento familiar cristiano, en los cursillos, etc. Pero aparte, los seminarios estaban llenos, igual que los conventos, los colegios y las universidades católicas estaban en constante crecimiento y la conciencia católica no estaba infectada por las herejías que estos modernistas traían a cuestas, porque los santos padres habían puesto en el índice de los libros prohibidos semejantes venenos. Pero no solo eso, esa catolicidad no tenía ni siquiera en mente la cantidad de aberraciones que aparecieron junto con la doctrina modernista y que aparece, como dijimos anteriormente, en Romanos 1. Lo peor de todo es que esto le fue enseñado al católico en los confesionarios, sí, con preguntas terribles a niños muy chiquitos, a jóvenes y adolescentes. Ahí se les dio cátedra de pecado, así como en las universidades y en los colegios católicos. Ellos empezaron a corromper a los fieles de una manera diabólica. Y esto hay que decirlo alto y claro. Y sin embargo, estos hablan a nombre de los fieles, igual que cambiaron la misa según porque los fieles querían los cambios, y así en nombre de los fieles hicieron todos estos desastres. Pero sigamos leyendo a este apóstata.
Tras tales reflexiones late una profunda escisión entre los mundos de la fe y de la ciencia, escisión que parece imposible de superar y que, por consiguiente, considera que la fe es algo irrealizable. Veamos a grandes rasgos dónde radican los puntos críticos de este planteamiento. Él nos adjudica a nosotros, pero esto es pensamiento modernista de los teólogos de la apostasía. Nos adjudica al hablar como iglesia a todo su pensamiento, pero no es nuestro. La dificultad comienza ya en la primera página de la Biblia, para ti modernista, no para nosotros. La concepción de la creación presentada por ella contradice abiertamente todo lo que sabemos hoy sobre la constitución del cosmos. Cierto que es dominio común que estas páginas no quieren ser un manual de historia natural y que por consiguiente no hay que entenderlas a la letra como una descripción del devenir cósmico. Con todo queda un cierto malestar. O sea, ¿para quién? Para ti, para los modernistas, para nosotros no. Subsiste el resquemor de que esto sea una salida fácil, que no hay forma de apoyar en los mismos textos originales, y así se siguen planteando preguntas a casi todas las páginas de la Biblia. Sí, él es un cuestionador de la inerrancia de las escrituras, y como la religión surge del sentimiento, pues, ¿cuál problema para rebatirlas? Nos resulta demasiado chocante la imagen del barro transformado en hombre por la mano de Dios y también la imagen de la mujer formada del costado del hombre dormido y reconocida por él como carne de su carne, como solución al problema de su soledad. Sí, quizá hoy volvemos a comprender tales imágenes como expresiones simbólicas sobre el hombre. Comprendemos que la verdad de estas imágenes está en un plano totalmente distinto al descrito por la doctrina de la evolución y la biología. Con todo, admitimos que es verdad lo que dicen, e incluso que es una verdad más profunda que alcanza más a lo auténticamente humano del hombre que las afirmaciones de la ciencia natural, por exactas e importantes que éstas sean. Todo esto lo admitimos, pero llegamos al capítulo siguiente. ¿Se fijan cómo va introduciendo el veneno? Se burla, cuestiona y luego acepta, reticente. Todo esto lo admitimos, pero llegamos al capítulo siguiente y nuevos problemas. La historia de la caída. ¿Cómo compaginarla con la opinión de la ciencia natural? Según esta, el hombre no comienza arriba sino abajo. Oh, ¿cómo es posible? Nuestros primeros padres eran perfectos, con dones sobrenaturales dados por Dios. ¿Cómo lo vamos a creer si la ciencia lo cuestiona? Según esta, el hombre no comienza arriba sino abajo, no cae, sino que asciende poco a poco. Es más, solo así llega a transformarse de una fiera en un hombre auténtico. Lo sentimos, Ratzinger, te equivocaste. ¿Y el paraíso? El mal y la muerte estaban en el mundo mucho antes de que el hombre existiese. Crecían cardos y espinas mucho antes de que un hombre hubiera abierto sus ojos. Y aún más, este primer hombre era apenas consciente de sí mismo. Estaba completamente entregado a las necesidades de una existencia que se le fue imponiendo penosamente. Estaba bien lejos de poseer esos dones de ciencia perfecta que le atribuye la antigua doctrina del paraíso. ¿Se fijan? Inyecta su veneno profundo, profundo en el corazón de la fe. Ahora veamos cómo sigue. Pero si se destruye la imagen del paraíso y de la caída, parece necesario que desaparezca también la idea del pecado original y con ella, según parece, también la de la redención. Como dijo Santidad San Pío X, no hunden el hacha en las ramitas, sino en lo profundo, en las raíces de la fe. Es un hereje contumaz, es un malvado. Aunque luego acepta, cuestiona todo, entonces deja en el alma del joven o de aquel que le escucha su veneno de serpiente.
como acabamos de hacer con la imagen del Dios creador que infunde espíritu al barro de la tierra para crear al hombre, podríamos también ahora presentar reflexiones semejantes. Como en este caso, podríamos también ahora hacer patente que la verdad del hombre alcanza más allá de las constelaciones de la biología, que el hombre biológicamente considerado empiece abajo, aún no nos aclara nada sobre si comienza abajo sustancialmente o quizá más bien su auténtico comienzo. El punto de partida del ser del hombre radica arriba. No lo soporto. Continuemos pues observando estas cuestiones y contradicciones que pesan en la conciencia general. ¿En la conciencia general de quién? De los apóstatas. No metas tu veneno ni nos invites a tu apostasía. Así podremos calibrar lo más exactamente posible toda la agudeza de la problemática que surge ante nosotros tras la palabra fe y ciencia. Tras el pecado original, de nuevo, una imagen bíblica sobre la historia. Se coloca a Adán en un período cultural que ha de fecharse alrededor del año 4000 a.C. Este dato concuerda de hecho con la cronología bíblica, que hace transcurrir aproximadamente 4000 años desde los comienzos hasta Cristo. Pero hoy todos sabemos que en este momento habían transcurrido ya cientos de miles de años de vida y de esfuerzos humanos. La Biblia no abarca estos años, dada su imagen de la historia, una imagen que se limita al marco del pensamiento antiguo oriental en que ella misma nació. Vuelvo a cuestionar, no son los 4000 años o los 6000 años, son los que dijo la ciencia y se acabó. Hemos tocado algo muy cercano, la investigación crítico-histórica o histórico-crítica que menciona la Pachendi. La investigación crítico-histórica nos ha puesto de manifiesto la total humanidad de la Biblia. No sobrenaturalidad, sino humanidad, reverenciada por la fe como palabra de Dios. La Biblia no solo sigue las formas literarias de su contorno, incluso en su forma de pensar, lo que es propiamente religioso, está determinada por el mundo en que se ha formado. ¿Podemos creer nosotros todavía en ese Dios? Ahí va el veneno otra vez. En el Dios que llama a Moisés desde la zarza ardiente, que castiga a los primogénitos de Egipto, que conduce a su pueblo a la lucha contra los habitantes de Canaán, que permite que Usa caiga muerto porque se atrevió a tocar el arca santa. ¿No es esto para nosotros sencillamente antiguo oriente, interesante, importante, quizá como pasos de la conciencia humana, pero nada más que eso, y no expresión de lo que Dios ha revelado? Pasemos al Nuevo Testamento. No hay duda de que nos toca mucho más de cerca que el Antiguo. El espíritu que se respira en él nos afecta aún hoy de modo inmediato, en oposición a los relatos de no pocos textos del Antiguo Testamento que con frecuencia nos resultan inhumanos e inquietantes. Ay, ¿quién puede soportar a este Señor? Pero la exigencia que nos presenta considerándolo a fondo es aún mayor. Ahora todos los sucesos se ligan a la figura de Jesús de Nazaret. Un hombre concreto es el centro de toda la historia, el que decide el destino de la humanidad entera. ¿No se palpa aquí el ingenuo deseo de una época que sencillamente no podía aún abarcar la magnitud del cosmos, la magnitud de la historia y del mundo? ¿No nos resulta mucho más acertado el pensamiento indio? Fíjense, está cuestionando la fe en Jesucristo y poniendo en su lugar el hinduismo. En él se habla de una multitud de avatares de Dios, de procedencias, en cada una de las cuales el eterno o lo eterno se manifiesta a lo temporal, pero de tal forma que ninguna de ellas era Dios mismo. No era su forma insuperable y singularísimamente amable. Los pensadores indios no se asustan de reconocer también a Jesús de Nazaret como avatar de Dios junto a Krishna, Buda y muchos otros, como tú, como Juan Pablo II. Por eso se hicieron sellar, tú por un aborigen australiano, él por un
una sacerdotisa hindú. Eso es lo que nos querían enseñar, pero no nos quisimos dar cuenta. Todos ellos son manifestaciones de Dios, reflejos de lo eterno en el tiempo. En todos se hace visible algo de lo eterno. Todos ellos sirven de mediadores para transmitir la cercanía de Dios, pero ninguno es Dios. Son como los colores del arco iris en que se descompone la luz, que no es más que una. No se excluyen entre sí, sino que están mutuamente referidos unos a otros. ¿Entienden ahora las reuniones de Asís? Todas las religiones son parte de la luz, es un arco iris y cada religión tiene su lugar y todas se dirigen a Dios. Por eso el antipapa Bergoglio dijo que el Espíritu Santo era el espíritu de Babel porque creó todas las religiones y eso lo dijo apenas iniciando su pontificado. Pero bueno, es su papa. Esto nos resulta más sensato y cuerdo si lo comparamos con la exigencia de la fe cristiana. Fíjense, esto de los avatares y esto del arco iris, donde todas las religiones son iguales, se les hace mucho más sensato que la exigencia de la fe cristiana. Jesús es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, no mera apariencia, sino auténtica eternidad, en quien Dios se liga radical e irrevocablemente al mundo. Hoy está bastante extendida la discusión sobre el nacimiento virginal. Fíjense hasta dónde llega. A algunos les sorprenderá saber que Monseñor Müller, el que fue encargado de la CDF, también cuestionaba la virginidad de María, entre otras cosas, la resurrección de Cristo. Pero volvamos leyendo al hereje. Hoy está bastante extendida la discusión sobre el nacimiento virginal. Hablando con sinceridad, considero que eso es una fuga del auténtico problema, el que aquí se plantea. Porque un Dios que quiere hacerse hombre puede nacer también de la Virgen y con ello mostrar un signo de su peculiaridad única. Pero Dios, un hombre, ¿esto es posible? Un hombre totalmente hombre y a la vez, sin embargo, verdadero Dios y por tanto que exija fe de todos y en todo tiempo. ¿O simplemente es que se ha supervalorado aquel momento histórico? Escuchen bien. ¿O simplemente es que se ha supervalorado aquel momento histórico? ¿No se manifiesta en esto una vez más una imagen del mundo de la que ya nosotros no participamos? De su Papa ortodoxo, muchas felicidades. En la página 19 podemos ver. Vemos que hay una serie de dificultades que parecen hacer irreconciliables fe y ciencia. Serie que continúa si dejamos las fuentes del Nuevo Testamento y entramos en la historia de la Iglesia. Y la primera pregunta es, ¿dónde está realmente la Iglesia? ¿A cuál de los partidos en lucha hay que hacer caso? ¿O es quizá que desde el principio no hubo sino confesiones opuestas, de modo que desde siempre solo pudo elegirse un cristianismo parcial? ¿O bien hubo que buscar un cristianismo más allá de las iglesias, o incluso contra ellas? En todo caso, la mutua oposición de las iglesias nos pone en cuestión su pretensión de ser la única y nos aminora su autenticidad y credibilidad. Así las cosas, hermanitos. A esto se añaden continuando lo dicho, todos los problemas del magisterio eclesial. El dogma trinitario, vamos ahí. Es bárbaro este hombre. ¿Expresa realmente la fe de la Biblia? ¿No es solo el producto del espíritu griego que satisfizo así su curiosidad especulativa? En cualquier caso, ¿qué significa propiamente que Dios es tres y uno? ¿Se expresa aquí una realidad que de alguna manera nos diga algo todavía hoy? ¿Cómo podemos soportar a este hereje? ¿Cómo pueden decir que es papa? ¿Cómo pueden decir que es ortodoxo? Es una vergüenza.
Vamos a prescindir de todas las demás expresiones de la antigua fe cristiana que nos salen al paso para escoger solo un ejemplo más. Entre los dogmas medievales hay uno que recientemente ha pasado a primer plano de forma especialmente notable: la doctrina de la transustanciación, de la transformación sustancial de las ofrendas eucarísticas. El sutil contenido de esta expresión se ha presentado siempre a la conciencia general sin muchos perfiles. Bastaba con saber que el significado era algo misterioso, pero a esto se añade la dificultad de que el concepto medieval de sustancia hace tiempo que a nosotros se nos ha hecho inaccesible. A nosotros, ¿quiénes son nosotros? No a los católicos, a ti y a tu bola de compinches. Cuando hoy hablamos de sustancia, entendemos por tal las últimas partículas estructurales de la materia y no ciertamente la complicada mezcla química que es el pan. Incluso cuando se puede aclarar algo al que se pone a pensar en este punto con cierta paciencia, queda en pie la pregunta: ¿por qué tan complicado? No, no es complicado, es misterio. Y lo aceptas y te callas. El mismo hecho de tener que dar tantas interpretaciones y solo así poder entender algo de esta cuestión no está demostrando que es algo superado, sin atracción alguna hoy día. Sin atracción alguna hoy día. Me parece que hemos tocado el auténtico malestar que nos surge a los hombres de hoy ante la unión de las palabras fe y ciencia. Y al mismo tiempo tocamos el punto en que se puede intentar dar una respuesta. Lo que nos molesta de la fe cristiana, pongan atención, lo que nos molesta de la fe cristiana, o sea que usted no la tiene, ya lo dijo claramente, es sobre todo la carga de tantas y tantas afirmaciones acumuladas a lo largo de la historia y que hoy nos salen al paso exigiendo toda nuestra fe. Está hablando de los dogmas, de las que Bergoglio dijo que eran puras tonterías. Este dice, es una molestia tener que creer en todo esto. Barbaridad. Que esta sea la dificultad inmediata se ve por el extraordinario eco que suscita un autor que logra hacer diáfanas las multiplicidad de las expresiones que las resume en la unidad de una sencilla confesión de fe. Ahí viene el veneno. La forma en que se expresaba la fe de Abraham es muy diferente de la nuestra. No solo falta necesariamente en él la figura de Jesucristo, ni siquiera el monoteísmo está claramente acuñado. Así las cosas. Y no se habla para nada en Abraham de una fe en el más allá. La cuestión de quién fue auténticamente el Dios de Abraham ha sido siempre discutida. Esto a pesar de que numerosas inscripciones hoy descubiertas nos han hecho desistir de tesis demasiado revolucionarias y nos muestran que la tradición bíblica es mucho más digna de crédito de lo que en un tiempo se había aceptado. ¿Quién las había negado aparte de ustedes, perdón? Muy a grandes rasgos se podría resumir tal vez así el estado de la cuestión. Abraham adoraba al Dios, él, conocido en todo el Próximo Oriente de entonces. Se reconocía como el creador de todo, como el Dios supremo sobre todos los dioses, y se le oraba en los distintos lugares bajo diversos sobrenombres, como el Altísimo, el Eterno, el Poderoso, el Omnividente. Quizá lo específico de Abraham es que adoraba a este Dios al mismo tiempo como a su Dios familiar. Es insoportable seguirlo leyendo. Hay innumerables herejías, pero no voy a dar cuenta de todas. Vamos a irnos a la página en la que él hace confesión de parte. En la página 69 podemos leer: nuestra actual situación eclesial es comparable, en primer lugar, al período del llamado modernismo, a principios del siglo, y también al final del rococó, apertura definitiva de la Edad Moderna con la Ilustración y la Revolución Francesa. La crisis modernista no salió plenamente a la luz pública, sino que más bien fue interrumpida por las medidas de Pío X. No le dice San Pío X, porque obvio los detuvo, y por el cambio de situación espiritual tras la Primera Guerra Mundial.
La crisis del presente es solo la reanudación aplazada a largo tiempo de lo entonces empezado. Ahora vayamos a su profecía. Demos un paso más. De la iglesia de hoy saldrá también esta vez una iglesia que ha perdido mucho. Se hará pequeña, deberá empezar completamente de nuevo. No podrá ya llenar muchos de los edificios construidos en la coyuntura más propicia. ¿Cómo lo hicieron? Con la revolución conciliar, con todos los cambios, no solo de los sacramentos, sino de la renuncia a los dogmas y a todas las verdades reveladas. La iglesia, los sacerdotes y monjas salieron desbandadas desde la puesta en marcha del Concilio Vaticano. Como comunidad pequeña, habrá de necesitar de modo mucho más acentuado la iniciativa de sus miembros particulares. Conocerá también sin duda formas ministeriales nuevas y consagrará sacerdotes a cristianos probados que permanezcan en su profesión. En muchas comunidades pequeñas, por ejemplo en los grupos sociales homogéneos, la pastoral normal se realizará de esta forma, como en Canadá, como nos mostró Bergoglio, o como en la Amazonia, o como en Asís. ¿Cómo? O nos pondremos también como tú la marca del aborigen australiano o la marca de Shiva. ¿Qué nos sugieres? La pastoral normal se realizará de esta forma. Junto a esto, el sacerdote plenamente dedicado al ministerio como hasta ahora seguirá siendo indispensable. Pero en todos estos cambios que se puedan conjeturar, la Iglesia habrá de encontrar de nuevo lo que siempre ha sido su centro, la fe en Dios Trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la asistencia del Espíritu que perdura hasta el fin de los tiempos. Volverá a encontrar lo que le escondimos, a encontrar su auténtico núcleo en la fe y en la plegaria, y volverá a experimentar los sacramentos como culto divino, pero no como problema de estructuración litúrgica. ¿Sí entienden? Pensaba darme un paseíto por el libro Introducción al Cristianismo, pero no, es insoportable. Investiguen ustedes. Son innumerables las herejías y las blasfemias, por lo cual haremos una oración de reparación. Que el santísimo, sacratísimo, adorable, incomprensible e inefable nombre de Dios sea por siempre alabado y bendecido, sea amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y en los infiernos, por todas las criaturas de Dios y por el sacratísimo corazón de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Padre eterno, te ofrezco el divino rostro de nuestro Señor Jesucristo, cubierto con sangre, sudor, polvo y heridas, en expiación de los crímenes de los comunistas, los blasfemos, y por los que profanan el santo nombre de Dios y el sagrado día domingo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.